Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno del Senado. Trabajamos sin tregua para vacunar en este primer semestre al 70% de la población. Estoy satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición, nos unen más cosas que las que nos separan. La vacunación, la recuperación y la protección social deberían ser la hoja de ruta del nuevo Govern en Cataluña. Cataluña celebró sus elecciones el 14 de febrero en medio de una pandemia que ha causado mucho desconsuelo en la ciudadanía y que todavía no ha terminado y, por tanto, no podemos bajar la guardia en ningún caso. A nadie se le escapa que la participación en las elecciones ha sido muy baja, por muchos motivos, pero principalmente por dos: por el miedo a infectarse y por la desafección política. Lo primero es totalmente comprensible y es difícil dar toda la seguridad a quien no confía o a quien ya está en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su salud. Aunque cabe preguntarse si escoger esa fecha para las elecciones fue un error o si no hubiese sido mejor posponerla tal y como habíamos pedido la mayoría de grupos políticos. Sea como sea, ya está hecho. Cerremos capítulo o pasemos página, como dice el señor Illa. Lo que importa ahora es lo segundo. Todos hemos colaborado en mayor o menor medida a la desafección y somos corresponsables y, por tanto, nos toca dar soluciones, trabajar para devolver la confianza a la ciudadanía. Las movilizaciones sociales de estos días que han tenido lugar en Cataluña también y en el resto de España, evidentemente, yo creo que son una muestra de esa desafección y especialmente en los más jóvenes. Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, pero rechazamos toda la violencia, la de los que queman contenedores y saquean comercios y la de los abusos policiales. Y no nos parapetamos detrás de la violencia para no abordar lo que está sucediendo de fondo. Algunos solo quieren que veamos el dedo, que es la violencia, y no quieren que veamos la luna, que es la falta de libertad de expresión que están sufriendo algunos de los jóvenes que están encarcelados en nuestro país. Hay que abordar con celeridad esta cuestión y por ello ya hemos propuesto una reforma legislativa. Más allá de la situación de crispación social, las exageraciones a nivel mediático, el ruido, las declaraciones cruzadas, la realidad es que nos estamos jugando mucho con respecto al futuro de nuestros jóvenes y para hacer frente a esa desafección también tendríamos que estar pensando cómo conseguimos el mejor gobierno para Cataluña. Cataluña ha sufrido mucho en los últimos tiempos, demasiado, y es hora de acabar con ese sufrimiento. Y para ello hay que recapitular, hay que entender qué es lo que ha pasado. Necesitamos reconciliación, pero no la habrá si no hay empatía mutua. Mucha gente ya ni se acuerda de cómo empezó todo con la sentencia del Estatut de 2010, el Estatut de Cataluña. Allí hubo una ruptura que el espacio nacionalista aprovechó, algunos de forma sincera, otros de forma oportunista. Pero la cuestión es que el independentismo se erigió como una opción, una salida utópica, tangible, a la crisis económica y mucha gente creyó en ello. En un momento, además, que el Estado no solo aportaba soluciones, sino que el Partido Popular, a cada decisión, a cada gesto represivo, hacía que nacieran nuevos independentistas en Cataluña. El movimiento independentista ha sido algo espectacular en cuanto a movimientos sociales se refiere, pero desde nuestro punto de vista nunca supo dar una solución real a los problemas de la gente. Ni se ha producido la independencia, ni se ha mejorado ni un ápice el autogobierno, sino todo lo contrario. Y ante esta situación de bloqueo y de retroceso, desde En Comú Podem proponemos una serie de soluciones en el marco del catalanismo popular, del republicanismo y de la plurinacionalidad. En primer lugar, la liberación de los presos independentistas. No habrá normalidad democrática ni desbloqueo hasta que se acabe con esta situación. Es de vital importancia proceder al indulto y a la reforma del delito de sedición, que es lo que más consenso democrático tiene. En segundo lugar, hay que hacer frente a la crisis generada por la pandemia y hay que hacerlo en una relación pactada con el Estado. La salida a esta crisis tiene que ser una salida feminista, con igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y tiene que ser una salida verde, que cambie definitivamente nuestro modelo productivo y lo haga sostenible. Tercero, mejorar el autogobierno es posible.
para fortalecer los servicios públicos. Solo hace falta ver cómo Euskadi ha conseguido traspasar el régimen económico a la seguridad social sin dar ni un ruido. Cataluña, junto con les Illes y el País Valencià, tiene que liderar un nuevo modelo de financiación, algo que lleva años aplazándose por involuntad política. Y cuarto, y finalmente, hay que darle una oportunidad al pacto entre Cataluña y el Estado. Mucha gente en Cataluña ha roto emocionalmente con el Estado y es necesario dar herramientas para que se vuelva a restablecer la relación de confianza. Hay vías y no nos hemos cansado de repetirlas. Añadir una disposición adicional a la Constitución que reconozca la singularidad de Cataluña, mecanismos bilaterales efectivos o una ley para la celebración de un referéndum en la línea de la Ley de Claridad de Canadá. Canadá, Bélgica, Suiza son modelos de Estado y nos aportan ideas valiosas para encauzar también ese nuevo modelo de Estado que nosotros pedimos. Desde nuestro punto de vista, lo que más necesita Cataluña para salir del conflicto territorial es volver al catalanismo popular, amplio y plural, al de las grandes mayorías, las mayorías del 80%. Y eso significa volver a la idea de un sol poble, de un solo pueblo, como decía Josep Benet, que para nosotros, además del padre de la Constitución, es un gran referente político. Y lo que más necesita el Estado desde un punto de vista de modelo territorial es empezar por solucionar el conflicto más sangrante que tiene abierto y que es el catalán. Estamos seguros y seguras que ese cambio de modelo territorial no solo puede beneficiar a Cataluña, sino también al resto de los territorios. Y para ello, presidente, deberíamos de ser capaces de conseguir un gobierno para Cataluña que rompa con los dos bloques de los últimos años. La ciudadanía lo tiene claro. La opción preferida es un gobierno progresista, que no puede ser solo con el PSC y los comunes porque no suma. Nos hace falta Esquerra Republicana, que dentro del independentismo es la única opción que está dispuesta a buscar soluciones dialogadas y pactadas. Y por todo ello, le pregunto, presidente, ¿cuál es la intención del Gobierno para mejorar el futuro político de Cataluña, que a su vez es la mejora del modelo territorial y de todos los territorios del Estado? Muchas gracias. Señoría. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, habría muchísimos matices que yo incorporaría a su reflexión y a su intervención. Empezando porque el 14 de febrero no fue una fecha convocada por la oposición del Parlamento en Cataluña, sino fue precisamente una convocatoria automática como consecuencia de que los dos partidos que gobernaban antes de la celebración de esas elecciones fueron incapaces de elegir un nuevo presidente al Parlamento. Y, por tanto, no fue la oposición ni el Estado quien impuso, ¿no?, como se vino a decir, esa fecha electoral, ¿no? Es verdad también, y yo en eso coincido, en que si efectivamente esas elecciones fueron como consecuencia de la imposibilidad de un acuerdo entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pues parece poco razonable que se vaya a tratar de reeditar esa fórmula de gobierno en Cataluña que ya hemos visto que es fallida, como no solamente lo dijo la oposición catalana, sino que también lo dijo el propio presidente Torra hace poco más de un año, cuando dijo que la legislatura estaba acabada a principios del año pasado, ¿no? Después de la finalización de la primera ola de la pandemia. Por tanto, desde ese punto de vista, yo coincido, señoría, en que efectivamente la sociedad catalana, el pasado 14 de febrero, cuando fue convocada a las urnas por esa imposibilidad de llegar a un acuerdo, el bloque independentista votó en primer lugar como primera fuerza política al Partido de los Socialistas Catalanes, que tenía muy claro una hoja de ruta de reencuentro y de políticas progresistas, es decir, de una salida de izquierdas a la crisis sanitaria, económica y social. Bueno, parece que el bloque independentista no va por esa línea, que lo que se escucha por parte tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya es de tratar de reeditar un gobierno que a todas luces ha resultado fallido y que efectivamente solamente ha incorporado un bucle más de melancolía a la política catalana, precisamente en un momento en el que necesitamos romper esa dinámica de melancolía y tratar de ofrecer también en Cataluña un horizonte de esperanza, ¿no? Yo creo que efectivamente la hoja de ruta que usted plantea desde el punto de vista
vista de las políticas, es decir, de la vacunación, de la recuperación y de la protección social, debería ser la hoja de ruta del nuevo Govern de la Generalitat de Cataluña. Yo, cuando tuve ocasión de poder pronunciarme, en este caso en el Congreso de los Diputados, y también el PSC, pues ha trasladado que efectivamente el mejor gobierno, a nuestro juicio, pues sería un gobierno con ustedes en Cataluña. Entiendo también de las dificultades, porque estamos en minoría parlamentaria, estaríamos en minoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, también lo estamos en el Gobierno de España, y vamos sacando poco a poco y con muchísimas complejidades muchas leyes, tanto en el Congreso de los Diputados como aquí en el Senado, ¿no? En fin, yo creo que ¿por qué no ser una fórmula que podamos, en este caso, exportar a la política catalana? Y, desde luego, todo lo que tenga que ver con el reencuentro. Este es un gobierno que va a dialogar, en todo caso, y va a respetar, lógicamente, la legitimidad que pueda tener el Govern de la Generalitat que salga, efectivamente, de estas negociaciones. Permaneceremos atentos. Por supuesto, nosotros vamos a ofrecer y vamos a tender la mano a ese diálogo. También me gustaría, fíjese, le hago esta reflexión un poco como, hasta incluso con una suerte de frustración, porque cuando usted habla, efectivamente habla de la gente que el pasado 14 de febrero votó independentismo, pero hay otra mucha gente en Cataluña que no votó independentismo, señoría. Y usted no se refiere a ellos en sus intervenciones. Y yo creo que es muy importante que aquellos que desde perspectivas diferentes, como es la nuestra y como es la suya, que tiene sus matices, tiene sus diferencias, pues también le digamos a esa gente que representa a los partidos independentistas, a los líderes independentistas, bueno, pero yo no se lo he escuchado en su intervención, que tienen que sentarse con ellos, con esa parte de la sociedad catalana que no comulga y que no quiere una agenda independentista y de secesión en Cataluña, y que efectivamente también hicieron las cosas mal. Todos hemos hecho las cosas mal en Cataluña, señoría, y sería bueno también que los independentistas reconocieran que la Declaración Unilateral de Independencia fue un error, que plantear un órdago al Estado, que es un Estado social y democrático de derecho, es un error. Pero fíjese, no lo digo yo como presidente del Gobierno de España, es que ningún representante internacional de ningún gobierno extranjero, no solamente en Europa, sino fuera de Europa, reconoció esa Declaración Unilateral de Independencia. Fíjese, es bastante paradójico porque durante la campaña no hemos escuchado a ningún líder independentista sacar a pasear la DUI. Ahora resulta que en las negociaciones vuelve a pasearse la DUI. Un poco como diciendo, bueno, no, vamos a ver quién es más independentista. Vamos a poner encima de la mesa de nuevo la amenaza de la Declaración Unilateral de Independencia. Es que no se ha aprendido nada, señoría. Es que el planteamiento que tiene el independentismo en Cataluña es seguir dividiendo y fracturando la sociedad catalana. Yo creo que, desde luego, la posición del Gobierno de España es nítida. Creo que, además, tanto en el discurso de investidura como en cada ocasión que tanto la diputada de Esquerra Republicana como otros partidos independentistas o usted mismo nos plantea cuál es nuestra hoja de ruta en Cataluña, siempre hemos dicho lo mismo, pero fíjese lo que le digo. Sería muy importante, y a mí me gustaría también, que ese nuevo Govern de la Generalitat hablara con la otra parte de catalanes. Hablara también con la otra parte de catalanes. Que esa mesa en el Parlamento que se constituyó a petición del Partido de los Socialistas Catalanes fuera impulsada, fuera dinamizada, se sintieran escuchados por su propio Govern. Porque creo que eso sí que propiciaría el reencuentro definitivo también dentro de la sociedad catalana. Usted habla de que hay un conflicto político entre Cataluña y el conjunto del Estado. Bueno, no digo que no haya un conflicto, porque evidentemente estamos hablando de ello, ¿no? Pero también lo hay dentro de Cataluña. Y sería bueno reconocerlo, porque los partidos que son votados allí en Cataluña y que no comulgan con las tesis independentistas son tan catalanes como aquellos que votan al bloque independentista. Gracias, señor presidente del Gobierno.